Esta clase vamos a dedicarla a la explicación del espacio de trabajo llamado layout. En AutoCAD existen pestañas en la parte inferior, una de ellas dedicada concretamente a lo que es el desarrollo, el diseño, la representación del modelo. En una de las clases anteriores habíamos visto cómo hacer el dibujo arquitectónico de un pequeño plano de un espacio residencial a partir de una referencia raster, una imagen. Y para hacer esta clase lo que hemos hecho es complementar separando los componentes de ese trabajo en lo que era el borrador, ¿no? Las líneas directrices del diseño final, el diseño completo e inclusive hemos colocado una representación de su cubierta. Todo eso lo hemos hecho en el espacio modelo. Layout o espacio papel, que por defecto viene configurado en dos instancias en AutoCAD, es la instancia que nos permite generar láminas o paneles a partir de la presencia de un determinado conjunto de componentes y en consecuencia a través del layout podamos plantear, diagramar una representación gráfica más acorde con la salida física, es decir, la impresión de un determinado trabajo. Con el objetivo que nos hemos planteado en esta clase, lo primero que se recomienda es ingresar a Layout. Lo que van a ver es un cambio del área de trabajo. Fíjense, de hecho nos está mostrando una lámina, el programa espacio vacío, muy similar a lo que ocurre en Layout 2. Situación que se puede replicar con otras láminas, otros paneles que ustedes puedan generar con este signo más que está en la parte inferior. En realidad, inicialmente el layout se plantea así, con un recuadro donde aparece nuestro modelo total o parcialmente distribuido o distribuyéndose, la lámina en sí. Notarán básicamente en esa lámina dos componentes. Los límites físicos de esa lámina o de ese panel. Hay un límite virtual que está representado por esta línea segmentada, este margen segmentado, que nos está indicando hasta dónde ustedes pueden emplazar algo que se va a imprimir. Fuera de esta línea segmentada, cualquier línea, trazo o algún componente no va a ser impreso. Se entiende que este margen es no imprimible, el margen exterior. Y por último, un recuadro representado por un rectángulo que se denomina puerto de vista o viewport. Uno inicialmente, el cual se puede modificar, cambiar, etc. Lo que hemos hecho es preparar ya un primer layout, o sea, una primera lámina o presentación también, que posteriormente la podemos mandar al papel a través del plot o la impresión, o sino también a convertir esto en un documento digital o un documento electrónico. La primera parte entonces en ese sentido es configurar el layout, es decir, la lámina. Para eso entran con el botón derecho a la pestaña, a cualquiera de ellas, a las que tengan disponibles. Vamos a hacer esto en Layout 1 y entran a Page Setup Manager, ¿no? El configurador o la configuración de esta página. Lo que hacen ustedes es elegir cuál de los layouts quieren configurar, modificar. Lo vamos a hacer en el 1 y se pueden hacer cambios, modificaciones a través de todos estos parámetros. Inicialmente se les recomienda ajustar esa lámina a un tamaño de papel físico
en función de esta lista y los formatos que vienen predeterminados. Nosotros hemos elegido un formato común y corriente como el carta, tamaño carta. Eso quiere decir 8 pulgadas, 8.5 pulgadas por 11. Otra cosa que se recomienda es determinar cómo desean hacer la orientación o fijar la orientación de la hoja en la impresión. Puede ser portada, o sea, vertical u horizontal, landscape, ¿ya? O apaisado en español. Entonces, repasando, primero el tamaño de la hoja. No se olviden, esta es ya la hoja de impresión. La orientación de esa hoja. Ya no se hace cambios aquí a nivel de la escala. ¿No? Solamente asegúrense de que de las únicas dos unidades o sistemas de dimensionamiento que contiene el AutoCAD, elijan el que más les convenga, en nuestro medio milímetros, el sistema métrico decimal milímetros, la escala la dejan 1 a 1 y por último pueden determinar si desean alguna modificación respecto al comportamiento de los grafos con relación a la representación gráfica digital. Hay varias modalidades, vamos a repasar posteriormente este aspecto. Este detalle es muy importante y si quieren fijar inclusive la salida, ¿no? La salida puede ser una impresora física o una impresora digital. Nosotros vamos a optar por la digital para poder previsualizar en forma definitiva los resultados. Una vez que hayan determinado los parámetros, hayan ajustado por lo menos los básicos que les acabo de indicar, aceptan esos cambios y van a fijarse que después de cesar este diálogo, la hoja se va a configurar en función de las variables, los parámetros que ustedes han decidido utilizar. Enseguida es recomendable hacer algunos ajustes con relación al trabajo dentro de esta hoja. Recuerden que los comandos de dibujo son los mismos que han utilizado en el espacio modelo. Los comandos de dibujo como líneas, círculos, polilínea, etc. son los mismos acá. Las diferencias. Uno, que como hemos determinado trabajar en milímetros, la rejilla y el snap van a adaptarse a ese sistema métrico. ¿Ya? Es decir, si ingresan a grilla y ven acá 10, quiere decir que son 10 milímetros de separación que ustedes quieren utilizar en la rejilla visible. Y si el snap lo hacen coincidir también con 10, quiere decir que cada centímetro estarían utilizando ustedes como un módulo de trabajo que les oriente, les permite hacer trazos, dibujos en la lámina. ¿Ya? Esto es importante tomar en cuenta o tener presente. Lo que hacemos en la lámina se queda en la lámina, no va a afectar el contenido del espacio modelo. Por lo tanto, acá se sugiere emplazar, por ejemplo, los márgenes, por ejemplo, el membrete o el carimbo o los casilleros, lo que ustedes crean conveniente incorporar a su lámina. Esa lámina es la parte de presentación de su trabajo. Entonces, primero vamos a hacer un ajuste para trabajar cada medio centímetro, o sea 5 milímetros. Vamos a emplazar con rectángulo unas líneas, unos trazos, unos rectángulos que nos representen márgenes, carimbo, etc. Pero para ello es recomendable utilizar independientemente las capas que se ajusten a esta instancia de trabajo. Por ejemplo, yo recomendaría añadir mínimo dos capas. Una que se llama BP. Bueno, yo le doy ese nombre, ustedes pueden llamarle otro, que contenga los puertos de vista, es decir, los espacios que nos van a permitir traer la información emplazada en el espacio modelo para que con la escala que queramos aparezca en la lámina. Entonces es una capa especial para los puertos de vista. Otra para la lámina en sí. Vamos a colocar la lámina donde podrían estar los márgenes, los casilleros, los carimbos, los logotipos, cualquier otra referencia que sea parte de la lámina y que sea imprimible. En la capa BP
vamos a alterar en mi caso, ya es una cuestión más de orden personal, voy a habilitar o inhabilitar su habilidad de impresión. ¿Ya? En la capa Viewport, lo que voy a hacer en el indicador o la variable de impresión es que voy a anular esa su capacidad. Entonces anulo la impresora. Voy a la columna de impresión de print y la anulo. Eso quiere decir que los objetos que sean o sirvan de puertos de vista como rectángulos o cualquier otra figura no van a ser imprimibles. Ustedes pueden decir lo contrario, es una cuestión más de orden personal. Y lo demás lo vamos a dejar tal cual, quizás pueden cambiar ustedes colores, grosores, etcétera. Yo lo voy a dejar así. Y una vez que he determinado aquello, ingreso a la lámina. Lo primero que voy a hacer es la lámina y no voy a diseñar algo complicado, solamente un espacio que represente, o mejor dicho, un dibujo que represente el margen y el carimbo, nada más, en la capa lámina. Enseguida me voy a la capa BP y emplazo los componentes de visualización que a su vez, llamados puertos de vista, ¿no? Que a su vez van a traer estos contenidos o van a llevar estos contenidos a la lámina con la escala que nosotros determinamos. Esto es muy importante. Entonces, en esta capa BP, yo voy a emplazar, por ejemplo, un primer rectángulo, aproximadamente de este tamaño. Por si acaso se puede cambiar, al final cualquier rectángulo. Y lo que hacemos es transformar el comportamiento normal o convencional de este rectángulo a uno de puerto de vista. Para ello es importante que ustedes se vayan a la pestaña Layout. La cinta va a cambiar su contenido y lo que hacen es este rectángulo convertirlo en puerto de vista. Fíjense, apenas hagan eso con la opción que han visto, vamos a probar por si acaso con otro para que recuerden, dibujan un rectángulo o cualquier otra figura, ¿no? Y para darle habilidad a que sea una ventana hacia lo que está contenido en el espacio modelo, lo que hacen es ingresan a Layout, entran aquí a esta lista y de las tres posibilidades eligen objeto. Esto le permite al programa convertir cualquier objeto, no importa su forma, en un puerto de vista. Bueno, se entiende que se hagan figuras geométricas, círculos, rectángulos, polígonos. No tiene sentido convertir en puerto de vista un trazo abierto como una línea, un arco, etc. Entonces ingreso a objeto, hago clic en el que acabo de crear, el rectángulo que acabo de crear, inmediatamente van a fijarse, he creado o he abierto una ventana donde aparecen los objetos contenidos en el espacio modelo. Fíjense, estos dos son idénticos y para el presente caso me gustaría el primero utilizarlo para que me muestre la referencia donde ha surgido o a través de la cual ha surgido nuestro diseño final. Hago doble clic dentro del rectángulo y con la rueda del ratón lo que hago es darle una escala proporcional para ver lo que a mí me interesa. O sea, es decir, que me sirva este puerto de vista, por eso tiene ese nombre, es una vista a lo que yo deseo que contenga, nada más. Hago otro doble clic acá y por ejemplo aquí me gustaría ver solamente el diseño borrador. Fíjense, a partir de haber hecho solamente esto ya tengo, estoy armando o diagramando la lámina o mi panel donde convenientemente estoy a través de estos dos puertos de vista mirando hacia el contenido del espacio modelo y trayendo a la lámina o al panel lo que a mí me convenga y en la escala que yo prefiera. Por ahora la escala la he manejado con el ratón, con la rueda, haciendo un acercamiento o alejamiento proporcional solamente. Ahora vamos a fijar una escala convencional. Para ello lo que hacen es un clic en el borde del puerto de vista y entran a propiedades. Ingresan a propiedades
y se van a fijar que en la ventana que aparece, ahí tienen la posibilidad de manejar la escala. Tienen escalas automáticas, etcétera. La mejor manera, de la experiencia que tengo, la manera más práctica y acorde a lo que requerimos es utilizar la escala de usuario. Custom Scale es la escala del usuario. Van a ver aquí un número y ese número deviene, si entran a la calculadora, de solamente hacer la división en milímetros a la escala que ustedes quieran, en milímetros, no en metros. Normalmente las escalas vienen relacionadas al metro, porque esa es la unidad métrica que estamos manejando. Por ejemplo, 1 a 200 es como decir un metro representado en sus 200 parte, digamos, algo así. Entonces lo que hacemos es más bien convertir ese metro a milímetros. En milímetros un metro son 1000. Eso, por lo tanto, lo que hacen es una simple división. Por ejemplo, yo quisiera que este puerto de vista tenga una escala de 1 a 300. Entonces hago así, 1000, coloco 1000, represento el metro, pero en milímetros, y divido eso entre 300. Estoy utilizando la calculadora que venía al costado de la escala de usuario, ¿no? 1000 a 300. Hago aplicar, ¿ya? Y fíjense, esa escala que me ha sacado aquí un valor numérico de 3.33, se ha aplicado al puerto de vista. En consecuencia, tengo la certeza métrica, dimensional métrica precisa de que esta representación es 1 a 300. Quiero 1 a 200, es cuestión de ir a la calculadora y hago lo mismo, la misma hermenéutica, 1000 entre 200. Fíjense, es como hacer 1 a 200, 1 a 200, solo que esto está en milímetros. Aplico. Ahora fíjense, el dibujo ha crecido un poquito más porque obviamente y acorde a la modificación que he hecho de 1 a 300, 1 a 200, crece el dibujo. No solamente tienen que tener cuidado si es que quieren hacer cambios ahora en el puerto de vista, es de modificarlo para que contenga de una manera cómoda lo que ustedes están pretendiendo. Yo estoy ampliando un poquito más este puerto de vista de manera que 1 a 200 ingrese lo que estoy pretendiendo. En este caso, si quiero para que exista una coincidencia visual, podría ser aquello, ¿no? Es decir, aplicar la misma escala. Reitero, es cuestión de ir al contorno, entrar a propiedades. Si no está esta ventana visible, botón derecho, propiedades, properties, y aquí aplicar la escala de esta manera, es dividir 1000 entre lo que ustedes desean. Yo 1 a 200, otra vuelta. ¿No? Fíjense cómo hay una relación dimensional a través de la vista, estamos comprobando precisa. Lo que voy a hacer ahora es crecer el puerto de vista, hacer coincidir de forma que los dos se vean mejor, los dos contenidos. No nos olvidemos que yo he decidido que todos los puertos de vista no van a ser imprimibles. En consecuencia, estos recuadros o estos rectángulos de color negro que están en la capa BP, puertos de vista, al no ser imprimibles, no van a salir en la impresión final. Vamos a suponer que aquí deseo que aparezcan los techos. Entonces lo que hago es, inclusive puedo copiar. Es cuestión de solamente copiar un puerto de vista. Mover, copiar, como cualquier otro rectángulo. Me estoy ahorrando la conversión de un objeto a puerto de vista. Ya es un puerto de vista. Y lo único que hago es, con doble clic, ingreso al contenido como una vista de lo que está en el espacio modelo y cambio al objeto que yo deseo que represente. Me aseguro de que este puerto de vista, este último, ingresando al borde, primero hacen doble clic fuera del puerto de vista para trabajar con el rectángulo. ¿Ya? Porque si están dentro del rectángulo, están dentro de lo que en realidad se está emplazado en el espacio modelo. Para evitar eso, doble clic fuera en la lámina y van a tener acceso al cambio de los formato del puerto de vista, su tamaño, etcétera, y en consecuencia sus propiedades. Nuevamente vamos a cambiar la escala y le vamos a decir que se ajuste
precisamente a 1.200. Bien. Tengo 3 puertos de vista que están representando lo que yo quiero. Vamos a hacer un pequeño movimiento hacia la parte superior. Vamos a hacer una diagramación más acorde y este último puerto de vista lo vamos a copiar hacia este lugar. Lo vamos a hacer crecer de forma que este último en otra escala nos represente el diseño final. Ingreso dentro del puerto de vista con doble clic. Hago crecer lo que yo quiero, pero como esto no está a una escala métrica precisa o cabal, botón al borde y cambio a la escala que yo quiero. Digamos 1A. Vamos a suponer 100. Vamos a hacer el experimento, ¿no? Si funciona 1 a 100. 1 a 100 nos entra bien. Doble clic, lo centramos. Perdón, se me fue. Vamos a volver. 1 a 100. 1000 entre 100. Aplicamos. Ahora está bien. Doble clic. Van a tener cuidado en esos movimientos que a veces hacen que sin querer cambie la escala con el ratón. Ahora voy a hacer crecer un poquito más el puerto de vista de forma que moviendo estos vértices o los límites del puerto de vista yo pueda ampliar visualmente su contenido. En esencia es eso, ¿no? Nos faltaría colocar ya en la lámina directamente, aquí en la lámina, cualquier otro detalle de su composición en sí. Por ejemplo, títulos, cubiertas, etc. Culminado el acomodo, incorporación del resto de la lámina, como hemos hecho en este caso, algunas referencias, títulos, las escalas correspondientes de estas porciones de esta diagramación para que se comprenda mejor y se haga la lectura métrica lo mejor posible, las referencias de la lámina. Inclusive nos hemos animado a hacer una segunda lámina para que ampliemos los rasgos del diseño. Se procedería con la impresión correspondiente. La impresión la pueden lograr de varias maneras. Una manera obvia y lógica es en la misma lámina o layout acceder a plot. Aquí, como tienen varias láminas creadas, podrían optar por hacer una publicación completa. Yo lo voy a hacer como simple hoja solamente, entonces voy a hacer continuar la impresión con simple hoja, single sheet. Ingreso ahí y elijo PDF como destino, o sea, documentación electrónica. Le decimos que va a imprimir el layout, o sea, la lámina que estamos viendo ahorita. Procedemos, podemos hacer una previsualización, así nos va a salir. Fíjense cómo los puertos de vista han desaparecido, o sea, esos rectángulos que fungen como tales. En el layout 1 por lo menos es así. ¿Ya? Entonces ya tenemos una previsualización de lo que sucedería en papel también. Lo vamos a hacer también en el layout 2. Se van a fijar que hay una variante porque estos dos círculos que los he convertido en puertos de vista a escala 1.50 a partir del diseño de la planta, que amplían el detalle o la comprensión de algunos aspectos del diseño. Estos dos puertos de vista circulares los he emplazado en la capa lámina, ya no en la capa BP, de forma que sí van a ser visibles al momento de imprimir, como vamos a ver enseguida. Plot, otra vuelta, le decimos simple hoja, elegimos como destino, pero de todas maneras previsualizamos. ¿No? Fíjense cómo ahora los círculos sí son visibles, de manera que no necesitamos, en este caso, disimular su presencia a raíz de que la necesidad o el objetivo concreto era cabalmente hacer una ampliación, un acercamiento de algunos detalles que los hemos aclarado en estas referencias.
Entonces, de esa manera habríamos concluido el manejo del layout en AutoCAD, esperando de que esta facilidad o esta alternativa de generación de láminas o paneles les sirva en su momento. Gracias.